Hola, mi nombre es Simón Salas y el día de hoy voy a hablar del del trabajo final de bases de datos espaciales. Entonces, en este caso concreto, mi base de datos pues está conformada por siete capas o siete tablas. Entre ellas pues está localidades, que es una de las establecidas, estaciones Transmilenio o estaciones TCM, predios EST, que pues, son los predios que conforman mi barrio, que se llama La Estancia, por eso predios es hace referencia al nombre. Y en este caso, pues cabe aclarar que estos predios no venían así de default, sino que, pues bueno, lo que primero se hizo fue tomar una capa de barrios de la oficina de catastro urbano. Se seleccionó pues el barrio como tal y se hizo la selección de todos estos predios que correspondían al barrio. Y por último, se hizo un union con con ese polígono de barrio para que anteriormente había un espacio vacío entre los predios que representaban las vías. Eso no nos iba a permitir hacer algunas consultas, por lo cual yo hice el union para crear un nuevo polígono que representara pues las calles, que es este. También tenemos malla vial, que la malla vial lo que hicimos también fue hacer un recorte en función bueno, del polígono de barro que llamamos anteriormente. También tenemos paradas SIPs, que estas las dejé completas, ya que para una consulta se necesita tomar las rutas de las paradas para las localidades por las cuales pasan las rutas de las paradas de ahí. Aparte tenemos rutas zonales, que esta es una que yo decidí integral, ya que la sola consulta para ese punto específico no me permitía hacerlo a partir de solo la capa de puntos para zip y pues la de sitios de interés. En este caso, pues bueno, por equivocación mía seleccioné fueron los polígonos de importancia, pero pues bueno, eso con el pasar de los códigos se fue solucionando a utilizar STCentroid de esos polígonos. Entonces, pues bueno, para el primer punto, lo que tenemos o lo que nos indica es cuántos puntos de interés se encuentran a 10.5 y 100 metros de las estaciones. Entonces, en este caso, se me olvidó decir que las estaciones de Transmilenio se tomaron solo los que están sobre la avenida NQS hacia abajo, que llegan hasta Soacha, que estos tres últimos puntos hacen parte de la troncal Soacha. Entonces, pues yo decidí tomar que las estaciones más cerca a mi barrio iban a ser, o mayor influencia, iban a ser las estaciones de Bosa, de el Portal Sur, que es el Portal Sur como tal, y la estación del Perdón. Entonces, como podemos observar acá, fácilmente podemos intuir que no va la selección o pues bueno, la consulta no va a funcionar porque para ninguno hay sitios de interés a más de 10 metros o más de 100. Vamos, en el caso de la estación de Perdón, que es la más lejos, por el punto más cerca está a 500 metros. En el caso del Portal Sur a 200 y de Osa a, a 478. Entonces yo decidí modificar un poco la consulta, el rango de la consulta. Y pues bueno, nos vamos a la consulta como tal. Vamos acá en el primer punto y lo que hice fue hacer un select bueno, sacamos los atributos de la tabla public, sitios de interés, con el alias int y le hacemos un join con la tabla estaciones TCM, que es, bueno, las estaciones Transmilenio, y le ponemos el alias TCM. Entonces hacemos el select de innombres, o sea, el nombre del sitio de interés, el nombre de la estación Transmilenio, y hacemos un stcentroid de la geometría de los puntos de interés y lo llamamos geoint. Y aparte también llamamos la geometría de los transmilenios de las estaciones de Transmilenio y llamamos geomtcm. Por medio de una restricción como pues bueno de este por medio de un std within hacemos un rango como de búsqueda entre eh, la geometría de estación o el InGeom, que pues al fin y al cabo era el centroide del predio, y el TCM Geom, que pues, es la geometría de los puntos de las estaciones de Transmilenio. En este caso, pues lo hacemos para un rango de 550 metros.
que sería más o menos lo mínimo que vimos para que la más alejada que era Perdomo tomara algún dato. Eh, por el otro lado hacemos una restricción where, donde TSM nombre de estación debe ser, pues utilizamos el link para poner varias opciones, pero en este caso que sea o Perdomo o Portal Sur o Poza. Y lo ordenamos va por medio del atributo el nombre de la estación. Entonces hacemos el llamado y observamos que pues, nos ordena, aparte de por nombre de estación, nos dice el nombre del sitio y nos dan las diferentes geometrías. Entonces esto lo podemos volver tabla para pues, observar cómo se ha seleccionado. Entonces le damos create as create table influencia as. Y le damos acá, igual vamos a crear con drop table influencia para quitarla. Entonces ya podemos ir acá al QGIS y le damos refresh, actualizar. Y acá tenemos influencia int, influencia y un transmilenio. Acá lo que nos interesa pues son los influenciados por los sitios de interés influenciados por el transmilenio. Vamos acá a propiedades, categorizar y seleccionamos en valor. Seleccionamos en valor geom TCM. Le vamos a clasificar. No, esta no era. En TCM no, sino nombre este. Le vamos a clasificar, sí. Y nos va a mostrar por colores cuáles están dentro del rango de cada una de las estaciones. Entonces, pues bueno, podemos observar que en este caso, para los 550 metros, la estación de Perdomo no logra seleccionar nada. En cambio, pues para esos 550 metros, la estación ¿de qué? De Portal Sur selecciona todos estos, mientras que la estación de Bosa selecciona todos estos. Lo mismo pues hacemos vamos a darle drop table. Lo mismo podemos hacer para los siguientes, pero pues la idea es no demorarnos tanto con la explicación. Lo hicimos para 700 metros y para 1 kilómetro. Entonces acá nos muestran los diferentes, digamos en el 1 kilómetro, pues se seleccionan los 46 puntos que hay. Bueno, los 46 puntos no, sino pues ya empieza a interpretarse como que Olímpica lo puede tomar lo puede tomar la autopista sur o lo puede tomar Perdomo, entre otros. Seguimos con el segundo punto, que es por cuántas localidades pasan las rutas del SIP que pasan por su barrio. Entonces para esto lo que hicimos fue, pues bueno, primero que todo tener en cuenta que vamos a utilizar 3 capas que van a ser punto zip. Esto lo vamos a retirar. Punto zip. O para zip. Voy a utilizar también rutas zonales, que fue la que yo integré, y localidades. Entonces la consulta describe lo siguiente. Vamos al segundo punto. Listo. Lo que hace esto son múltiples subconsultas. Entonces vamos a hacer una primera consulta que va a llamar centroide bar y la va a definir como el ST Union. Bueno, aparte vamos a utilizar la tabla barrios, la tabla predios es donde vamos a sacar las geometrías y vamos a hacer una unión de geometrías que era como lo que indicaba de que se crea un polígono de calle para que se juntara todo en un mismo polígono y llamarlo polbar. Esa es la primera consulta. La segunda va a llamar va a llamarse estación bar la subconsulta y va a seleccionar de parte, bueno, va a ser el junte entre la tabla centroides bar o la consulta anterior que le da el alias C y hacer un join con la tabla .zip con el alias S y va a llamar el ID de la parada, el ID que va a llamar ID de parada, el SGOM que va a ser la geometría de la parada, el S nombre que va a ser el nombre de la parada.
y lo que hace es utilizar un ON para utilizar un stcontains con el fin de que, pues bueno, ambas son para saber cuáles puntos están de la geometría de paradas están dentro del polígono del barrio. La tercera consulta concatenada, por decirlo así, subconsulta, va a unir la tabla rutas zonales con el alias R y la última, es la anterior que utilizamos que era estaciones bar. Entonces voy a utilizar el ID de la parada, la geometría de la parada, el nombre de la parada y la geometría de la ruta, que la voy a llamar geomroute, y y R código definitivo, que ese va a ser ese es el código que aparece en cada parada de cada ruta. Entonces, no sé, la 579 sería una ruta y ese sería su código definitivo. Por otro lado, pues tenemos que hace el llamado a estas y hace un std within para definir las rutas que están cerca a las paradas. Esto lo definí porque en un principio pensé usar cruces, ya que en cruces permiten usar dos geometrías, una n y una n a la menos 1 en dimensiones. Entonces n sería pues la de una dimensión, que sería la línea, y de 0 dimensiones el punto. Pero pues como observé directamente, pues no existe la posibilidad de que se crucen, pero no es algo que se generalice entre todas. Digamos, esta puede ser uno de los pocos casos contados casos en los que pasa, y pues bueno, no pasa realmente porque acabamos de ver eso. Entonces lo que decidí fue utilizar un rango de 10 metros para que tomara la ruta más cercana a esa parada. Y por último, hace ya la consulta como tal, que va a llamar de la tabla rutas, de la subconsulta rutas anterior con alias ru. Le va a hacer un join con el esquema public y la tabla localidades definida con el alias L. En este caso, pues como lo mencionaba anteriormente, bueno, va a llamar el ID de la parada, la geometría de la parada, el nombre de la parada, el nombre de la ruta, y aparte va a tomar el nombre de la localidad y lo va a llamar nombre local. Y para eso vamos a utilizar uno con la función stcrosses, ya que ahora sí podemos utilizar una geometría n y una geometría n-1, en este caso una línea y un polígono. Y lo vamos a ordenar por el nombre de la ruta. Entonces, utilizamos toda esta selección y lo que nos va a aparecer va a ser el ID de la parada, y la idea es que nos lo organice por nombre de ruta. Entonces, digamos, la ruta 10.1 nos va a pasar por la localidad de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, la 579, que es la que he visto que más pasa por diferentes lados. A ver, vamos a ver, la 579 va a pasar por Los Mártires, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Bosa, Tunjuelito, Kennedy, Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y así. Entonces, pues, eso es lo que permite hacer. Listo, vamos por la tercera pregunta. En la tercera pregunta lo que utilizamos la capa de estaciones de Transmilenio, y pues bueno, ese es el único insumo que vamos a utilizar para esto. Para esto vamos a la consulta y vamos a encontrar que la tercera consulta va a utilizar un with recursive, pues va a utilizar un CTE recursive para hacer las iteraciones. Entonces en este caso vamos a utilizar, vamos a llamar esta consulta para cons, y esta va a llamar este arreglo de geometría list id y dist, que esto pues al final lo va a sacar de la siguiente, bueno, este tipo de función, o sea, este tipo de consulta está separado en dos. Estas variables del arreglo las va a sacar de la segunda parte de la consulta, que ya la explicaré más enseguida. Entonces, pues acá hacemos la consulta y va a ser un select de la geometría. Va a ser un arreglo o una matriz de IDs que va a llamar list ID, y va a crear otro arreglo de valores nulo que va a ser in float, que va a llamar distancia. Lo va a tomar desde la tabla from public estaciones TCM, que era la que dije que íbamos a utilizar en un principio. Y acá definimos un where ID, un where, que pues va a ser
desde donde va a iniciar a tomar las iteraciones. En este caso, pues la idea era que tomara desde la estación más al norte posible, que en este caso era la estación número 6 de Object ID 6. Después vamos a... no, espera. Y vamos acá a abrir 66666, la despensa. Sí, esta, desde la estación, perdón, más al sur, desde donde empiezan los buses, ya que estos ya no hacen parte de la ruta NQS, sino hacen parte de la ruta Swatch. Entonces empezamos contando desde esta estación. El unional lo que hace es extender la consulta y acá pues la consulta para hacer las iteraciones. Acá la iteración lo que va a hacer es tomar EGEON, que EGEON va a ser la geometría de las estaciones TCM otra vez, y va a crear un arreglo que va a ser entre plist ID, que pues esa va a ser la lista ID que habíamos generado anteriormente, y EID, que va a ser el ID de las estaciones. Y va a llamar lista ID. Ahí lo que nos quiere decir es que está uniendo esos dos IDs. O pues bueno, no como tal uniéndolos, sino dándole los valores de los IDs que estamos tomando, cada uno por iteraciones. Después hace un ST distance, o sea, calcula la distancia entre geometrías, calcula teniendo en cuenta que la primera no se puede calcular porque no hay una inmediatamente anterior a ella, sino que la calcula desde la primera. Lo toma de otra vez de estaciones TCM con el alias E y paradas con que era la consulta anterior, pues bueno, de alias P. Después utiliza la función strRepose para definir que solo se tomen las que tengan el atributo NQS, en el caso de la troncal de la estación. Por otro lado, pues define que la lista ID debe ser mayor a, bueno, de P, que es que es paradas debe ser siempre mayor al arreglo que generemos de los EIDs, o sea, de las estaciones. ¿Esto por qué? Porque, como lo decía anteriormente, contando que la sexta no se cuenta como una, porque no se puede calcular una distancia como la anterior, el arreglo de P list ID debe ser más grande. Y lo vamos a ordenar por las distancias calculadas de manera ascendente y con límite 1. Eso lo que nos va a hacer es empezar a hacer las iteraciones y los cálculos de las diferentes distancias entre estaciones consecutivas. Seguido de esto vamos a seleccionar la geometría, list ID y dis, que ¿qué? Las variables que tomamos para la matriz de la consulta llamada parada cons. Cabe aclarar que acá si uno agregara otra consulta o llamar a otro tipo de consulta, no sé, de pronto otro atributo, tendría que llamarlo y hacer que la matriz inicial, o sea, que este arreglo de matriz también tenga esa columna, igual que este select, al igual que pues, las variables que se están tomando acá. Después, bueno, le damos correr para observar qué es lo que pasa. Y lo que hace, voy a correr esto acá, lo que hace es va a tomar las geometrías, una lista de IDs, que esta lista de IDs es la lista de cómo van funcionando bueno, las diferentes estaciones, y acá pues calcula la distancia entre ellas. Entonces entre la 6 y 1 pues vamos a encontrar que así si uno vamos a encontrar que hay una distancia de 2 kilómetros, entre la 6, 1, 12, entre la 1 y la 12 va a haber 500 kilómetros y así con todo. Bueno, con la siguiente pregunta es ¿cuál es la densidad de puntos de interés eh, del barrio? Pues el que se haya escogido, pues bueno, en un área de 100 y 200 metros. Vamos a la consulta y pues bueno. En este caso, pues bueno, acaba de aclarar que vamos a utilizar la capa de puntos de interés, predios est, y
em, y, pa, 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 y la capa pues de barrio, la que se llama mm, mm. Bueno, sitios de interés y red que van a ser estas dos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar acá, vamos a ir al cuarto punto. Entonces acá lo que hice fue una consulta. Entonces definimos un width, bueno, una consulta llamada centroide del barrio. Y lo que va a hacer es, va a hacer una selección del centroide de la unión de la geometría del barrio y la va a llamar centroide. Además va a sacar el área de esa misma unión de la geometría del barrio y la va a llamar área. Esto lo va a tomar de la tabla public predios estancia. Por otro lado, va a ser a partir de esta consulta, va a ser, bueno, de esta subconsulta va a ser la siguiente consulta o que va a ser lo siguiente, va a hacer bueno, va a seleccionar el count, va a contar eh, la cantidad de geometrías int, o sea, bueno, cabe aclarar que va a ser un from, va a tomar los datos de la consulta anterior llamada, la subconsulta o la consulta anterior llamada centroide de barrio y le va a poner la alias C y va a hacer un join con la tabla sitios de interés y le va a poner el alias int. En este caso va a contar cuántas geometrías de la tabla sitios de interés hay y la voy a ir en el área en el C área o pues bueno, el área del centroide. Y eso pues lo vamos a definir como la densidad de puntos que hay sobre el área de estudio, en este caso el barrio. Vamos a aplicar uno que va a ser nuestra, pues bueno, nuestro, por decirlo así, nuestro limitador, nuestro requerimiento. Entonces, lo que va a hacer es que va a tomar va a ser un STD Within y va a tomar todos los puntos que hay dentro de, o sea, va a ser un, pues, bueno, como una zona de influencia de todos los puntos de sitios de interés que estén con respecto al centroide a 100 metros y los va a agrupar por el área. ¿Esto qué va a hacer? Pues la pregunta por sí nos está diciendo que cuál es la densidad de puntos de interés en el barrio a 100 metros, a 100 y 200 metros. Entonces, pues, bueno, no se especifica que cambie el área, sino habla del área del barrio, o pues, bueno, eso yo interpreté. Por eso no se hizo con un área variable, sino determinar un área total de un barrio. Entonces le damos a seleccionar y nos da que, bueno, la densidad es de menos 0.0000 4.63 y pues lo podemos replicar para el caso de los 200 metros donde se hace lo mismo y le damos correr y obviamente en este caso nos va a dar un área una densidad más grande ya que pues bueno, eh, son muchos más puntos los que coge y pues bueno bajamos hasta un decimal, pues quería 0.00002.57 que pues al final eso se expresa en términos de porcentaje. Eh, También por otro lado podemos hacer el select acá para qué, para mirar cuánto es el área, podemos darle select, centro y acá. Y pues nos va a botar realmente cuánto es el área total del área de del polígono barrio. En este caso va a ser de 431.846 metros cuadrados. Bueno, acá vamos a cubrir el punto 5 y 6. Entonces, ¿cuál es el SRID usado para cada tabla? Y, bueno, cuáles son las características de los SRID. Entonces, pues, eso lo podemos consultar directamente desde la tabla, desde de dos formas. En función de, bueno, las características, podemos utilizar la tabla espacial Reference Teams y podemos ver desde acá las columnas, le podemos dar eh, el select, vamos a hacer un select de todos los atributos from Spatial Reference Chips. Entonces, esto nos va a mostrar todos los diferentes sistemas de referencia que tiene esta tabla, que nos permite usar, pues bueno,
para trabajar en esto. Bueno, todos son los SRID con los que podemos trabajar. Y todas las características que estos tienen, como pues bueno, la proyección, pues en formato tipo texto, también pues en otro tipo de formatos y ya. En este caso también cabe aclarar que para conocer uno podemos utilizar la función stSRID que estableciendo la geometría de la tabla pues nos va a decir qué tipo de SRID que usa. Pero en este caso todos nos van a parecer iguales porque anteriormente unifiqué todo el mismo SRID para todos, un SRID geográfico que es el 9377, para que funcionaran todos los códigos por medio de un alter table sobre la bueno, sobre la table y un alter quorum de la geometría y pues bueno, establecemos qué tipo de geometría es y le damos el ST transform. Lo hicimos para todos y al final pues todo lo que nos va a mostrar que todas las geometrías de todas las tablas están con el mismo STRID, en el mismo SRID. Siguiendo con lo anterior, pues ya vamos en el séptimo punto y pues la pregunta es cuál es la distancia que existe entre los elementos más al norte y más al sur de los puntos de interés. Entonces, pues para eso vamos a utilizar solo la capa de puntos de interés. Entonces, pues vamos a la consulta. Vamos a puntos, noveno punto, séptimo punto. Entonces acá lo que yo decidí hacer fue, fue hacer una subconsulta de una consulta. Entonces, para eso, o sea, hice dos subconsultas para la consulta principal. Entonces hice un width que vamos a llamar sur, que va a hacer un select, bueno, o que va a estar definido por la siguiente consulta o subconsulta, que va a llamar, el centroide de la geometría S, que en este caso la geometría S va a ser sitios de interés, y la va a llamar geom S, o sea, geometría sur. Y por medio de la función stgemin va a determinar del centroide de la geometría, va a determinar, pues bueno, la coordenada y mínima y máxima, como el sitio más al sur. Por otro lado, vamos a, vamos a utilizar el from. En este caso, el from nos va a indicar que pues, vamos a sacar de sitios de interés y le vamos a utilizar el alias S. Y lo vamos a ordenar va por medio del atributo sitio sur, que pues en este caso es el y, min, y le vamos a limitar a 1. Si lo hiciéramos pues separadamente, obtendríamos esta distancia. Nos diría que, que este punto, ya no aparecen los puntos, pero este punto sería el sitio más al sur con esta coordenada. Por otro lado, tomamos una que se llama sitio norte, o pues la consulta se llama norte, y hace lo mismo, pero con respecto al y máximo, y pues bueno, va a ser lo mismo, pero con el y máximo. Y vamos a obtener el otro punto. Entonces, este es ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular la distancia entre los dos, pues bueno, los dos atributos de la, o bueno, atributos de la subconsulta que va a hacer. Va a seleccionar, va a ser el select de geom n de la tabla, bueno, la subconsulta norte y va a ser el select geom s de la subconsulta sur. Y pues va a seguir el st distance entre ellos y va a calcular la distancia entre los dos. Entonces esto nos va a dar que la distancia entre estos dos va a ser 436 metros. Bueno, en el noveno punto nos determina cuál es la calle más cercana a cada punto de interés. Entonces, pues para esto vamos a utilizar la capa malla vial y sitios de interés. Entonces, que van a ser estos. Entonces, entramos acá. Vale.
Entonces lo que vamos a hacer primero que todo va a ser un selection, donde vamos a seleccionar sitios, nombres. Acá pues bueno, cabe aclarar que estos dist.c vienen de este cross join lateral, que lo que hace el cross join lateral es hacer una unión en cruz, como cruzar diferentes datos de la tabla lateral. Entonces, si acá tengo tres datos y acá tengo dos, a estos tres datos les va a unir esos dos, lo mismo que o sea, a estos tres datos le va a unir uno de esas características. Digamos, si estos son tres nombres, Fabián, Andrés, mi Cárdenas, no sé, Cárdenas, a este que es el número uno le va a asignar Andrés uno, a Felipe, bueno, Andrea uno y así. Y lo mismo con el segundo para los tres nombres iguales. O sea, ese sería un ejemplo. Eso es lo que hace yo en cross lateral. Entonces, pues bueno, lo que hacemos acá es hacer una subconsulta que, pues bueno, en un principio vamos a hacer selección de la tabla de sitios de interés con el alias sitios de sitios nombres y la vamos a llamar sitios de interés. De resto, las siguientes consultas hay, exceptuando el ST centro de sitios de interés que nos va a definir el centroide y lo de los sitios de interés, ya que dijimos que eran predios, que eran polígonos, entonces los vamos a llamar centroides de interés. De resto, todas las demás consultas o todos estos demás atributos o variables que vamos a llamar van a ser a partir de la subconsulta que se genera por el medio del cross-join lateral. Entonces va a ser una selección del name, que en este caso ese name va a salir de, bueno, todo va a salir de la misma tabla llamada malla vial. También También bueno, va a ser utilizar la malla Geom, que va a ser, pues bueno, malla Geom va a ser la geometría de la tabla malla vial con el alias malla y la vamos a llamar Geom malla y va a sacar el ST distance o la distancia entre centroides entre el sitio Geom, que pues está definida acá, eh, y malla Geom, o sea, entre la geometría del centroide de los sitios y la geometría del centroide de la malla vial, y la va a llamar distancia. Todo pues de la tabla pública es malla vial. Pues ya como anteriormente habíamos definido esto, lo que va a hacer, o pues lo que yo entiendo que hace el Croydon, aparte de lo que acaba de decir, es que define estos parámetros para llamarlos en la consulta principal y vamos a ordenarlo por medio del ST distante entre los centroides de pues, malla y los sitios pues, entre los centroides de los sitios de interés y la malla vial. Y pues eso lo vamos a llamar como la subconsulta, por decirlo así, distancia C, que pues al final va a ser la que va a llamar esos mismos atributos acá en este select. Le damos correr, vamos a encontrar que estos sitios de interés van a estar relacionados con esta malla vial. Y nos va a definir la distancia que hay entre pues bueno, como les decía así, la distancia entre pues cada uno de los sitios de interés y la malla. Podemos a partir de eso generar una tabla, pues sí, una tabla para mirarlo. Le damos a table, as table, create table as, ahí, create table no sé, malla interés as. Ya se creó, le damos acá refresh y nos vamos acá y también le vamos a actualizar. Entonces acá debe estar malla de interés, centroide de interés. Este es el que vamos a utilizar. Y lo mismo que anteriormente, vamos a dejar los sitios de interés acá.
No, mejor los Maya Geom centroides. Estos son los centroides. Vamos a llamar Maya Geom y lo mismo. Tenemos las diferentes vías. Deberíamos poderlas observar. Propiedades, línea simple, opacidad, anchura. Sumamos ya la anchura, le ponemos un color verde. En los puntos de interés los dejamos así. Entonces acá nos muestra que para cada punto de interés se le seleccionó pues la vía más cercana. Y ya eso pues sería todo